Hola chicos, muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien desde sus casas. Ya estamos hoy a día lunes, empezando una nueva semana y bueno, espero que todos puedan tener un buen inicio de semana donde puedan hacer todas sus tareas y todas las cosas que tenemos que hacer. Todavía seguimos en casa y bueno, debemos agradecerle mucho a Dios el día de hoy porque nuevas son sus bondades cada mañana. Entonces por eso les invito a que puedan cerrar sus ojos y podamos comenzar este día con palabras de agradecimientos a Dios y podamos orarle a Dios, ¿no? Que debe ser nuestro primer agradecimiento del día. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Gracias Dios te damos por el día de hoy, gracias porque eres bueno. Gracias Señor porque nos permitiste un día más de vida donde nos hemos levantado, hemos podido abrir nuestros ojos, podemos respirar y eso es solamente gracias a ti, oh Dios. Dios, si tenemos algún pecado delante de tus ojos que no te agrade, si hicimos algo delante de ti durante la semana, permite, oh Dios, que podamos ser purificados, escudriña nuestro corazón para que este momento no pueda ser impedido por nada en el mundo. Dios, ayúdanos a ser perseverantes en tu palabra, ayúdanos a seguir aprendiendo mucho de tu palabra y permite que el día de hoy nosotros podamos ser conscientes de que somos salvos y debemos aprender cada día más de ti, Señor. Gracias por este día, gracias por tus bondades en nuestras vidas. Guárdanos durante toda esta semana y permite, Señor, que podamos seguir siendo tus hijos y podamos agradarte cada día más. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno chicos, ya como les dije antes, empezó una nueva semana y bueno, seguimos con nuestros devocionales. El día de ayer, no sé cuántos se gozaron mucho en nuestro día con nuestro invitado, ¿no? De que pudimos hablar de las misiones. Realmente es una bendición total, ¿no? Todo lo que nos contó el hermano, todos los consejos que nos dio y qué bonito que nosotros que somos jóvenes desde muy temprana edad, nosotros podamos escuchar todos esos consejos tan bonitos que nos dio el hermano invitado y bueno, realmente a mí me llegó mucho a mi corazón, mucho a mi vida y me animó mucho más a seguir en los caminos del Señor y en seguir aprendiendo más de su palabra, ¿no? Como Él nos aconsejó. Y bueno, les invito a que ustedes también estas palabras no solo se les quede por un momento, sino que podamos seguir aprendiendo cada día más de su palabra y seguir colocando nuestros talentos a los pies del Señor. Entonces, ánimo, les invito a que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a seguir con nuestros estudios. Estamos todavía en el libro de Mateo. Y bueno, ya estamos llegando a las partes finales de la vida de Jesús. Y bueno, es muy interesante estudiar, ¿no? La palabra de Dios. Y el día de hoy les invito a que puedan abrir sus Biblias en Mateo 26 del 47 al 56. Por acá yo tengo mi Biblia, siempre es bueno que hagamos nuestros devocionales con nuestra Biblia, ¿no? Entonces busquen sus Biblias en Mateo 26 del 47 al 56. Entonces en estos momentos me van a escuchar a mí, pero ustedes también pueden leer junto conmigo con su Biblia. Y dice así, lleva por título Prenden a Jesús. Cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la señal diciendo, al que yo bese, ese es, prenderlo. Enseguida se acercó Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano y sacó su espada e hirió al siervo del pontífice y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso no puedo orar a mi Padre y en el acto me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así tiene que suceder? En ese momento Jesús dijo a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no
disteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Entonces podemos leer la porción, ¿no? Ya Jesús había salido de Getsemaní, bueno, estaba en Getsemaní y lo vinieron a aprender. Pero si ustedes son visuales, les voy a mostrar ahorita un video donde vamos a poder ver más o menos cómo pasó. Entonces en estos momentos vamos a ver el video para que ustedes puedan tener una imagen como que más visual, no exacta, pero sí nos va a ayudar. A mí me gusta mucho cada vez que leo un capítulo o un versículo o cualquier libro de la Biblia, imaginarme tal cual como fue la escena, porque eso nos ayuda muchísimo a que nosotros podamos entender más las escrituras. Entonces les invito a que podamos ver este video. ¿Qué haces aquí? ¿Con los guardias del templo? ¿A quién están buscando? A Jesús de Nazaret. Bueno, ¿quién es? Pon atención, Judas. Termina el trabajo que empezamos. Dales la señal. Judas, traicionas al Hijo del Hombre con un beso. Así que tú eres el hombre. Bueno chicos, el video es un poco infantil, pero nos ayuda más o menos a tener una mente no más amplia de cómo fue. Y bueno, para mí cada vez que yo leo este capítulo, para mí es como que wow, o sea, la manera como agarraron a Jesús, ¿no? Pero como nos explicaba Carolina, los discípulos anteriormente, en el momento que lo agarraron en Getsemaní, los discípulos estaban con Jesús, ¿no? Y ellos estaban orando. Pero es muy interesante ver en unos versículos más atrás cuando le preguntan, cuando Judas, ¿no? Está ya analizando todo esto, que lo vendió por muy poco dinero y todo esto, que ya esta historia no la sabemos. Es importante analizar cómo Jesús llevaba un patrón de vida, ¿no? Ya Judas sabía que Jesús iba a estar en Getsemaní orando y que en ese momento él lo iba a agarrar, ¿no? A prender. Entonces, a pesar de todo lo malo que pasó en ese versículo, en estos capítulos, qué bonito es ver, ¿no? De que realmente Jesús llevaba un estilo de vida en oración y él velaba en oración, y que justamente cuando Judas lo fue a buscar, Jesús estaba orando y sus discípulos estaban durmiendo. Entonces podemos ver que realmente Jesús estaba preparado para este momento. No fue que esto lo agarró por sorpresa, no fue que ay Judas no, ya esto estaba preparado. Entonces, pero realmente yo me pongo a pensar, ¿no? Y ahora me pongo en el lugar de Judas y pensar qué pasaba por la mente de Judas en el momento que iba de camino a buscar a Jesús. Eso no lo sabemos. Pero lo que yo sí sé es que Judas tuvo muchas oportunidades y realmente las desperdició. Realmente Judas fue parte de los discípulos, él vio los milagros, él estuvo al lado de Jesús, él iba a la iglesia todos los domingos, podemos decir. Judas era uno de que escuchaba las prédicas todos los domingos, pero su corazón estaba alejado de Jesús. Entonces él estaba muy cerca de Jesús, pero su corazón estaba muy desviado. Entonces esto a nosotros nos deja un aprendizaje de que realmente nosotros podemos estar muy cerca de Jesús, pero a la vez muy lejos de él, si nuestro corazón no es genuino y si nuestra fe no es íntegra. Entonces no juzguemos
de tal manera Judas, porque hay muchos cristianos que actúan como Judas y que están muy alejados de los caminos del Señor y piensan que están muy cerca de Jesús. Entonces examinemos nuestro corazón y analicemos de que nosotros no seamos unos Judas. Entonces, pero es interesante, ¿no, chicos? Si ustedes se van al capítulo 50, ya Jesús sabía que Judas era el que lo iba a entregar. Pero es muy interesante ver cómo Jesús, a pesar de que sabía el corazón de Judas, que estaba perdido, ya estaba tomado por el diablo, le dijo, y Jesús le dijo en el versículo 50, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano de Jesús y lo prendieron. Es increíble, ¿no? Como Jesús le dice amigo, sabiendo que ya Jesús sabía que lo iba a entregar. Entonces podemos ver la actitud de Jesús, ¿no? De que Jesús siempre se mantuvo muy sobrio. En las siguientes semanas vamos a seguir estudiando lo que es ya el camino a la cruz. Y realmente es increíble ver la sumisión de nuestro Señor Jesucristo por salvarnos a nosotros. Pero también, si nosotros podemos ver, vemos al discípulo más rudo, el discípulo que actuaba con todo, y es Pedro, ¿no? Podemos ver lo que hizo Pedro en el versículo 51, pero uno de ellos, este discípulo era Pedro, pero uno de los que estaban con Jesús extendió su mano y sacó su espada y hirió al siervo del Potinfe. Cuando nos habla del siervo de Potince, estamos hablando de que era un sacerdote, y este sacerdote se llamaba Malco, o sea, era alguien importante. Entonces Pedro vino y le quitó una oreja, o sea, él dijo, no va a agarrar a Jesús, ¡puf! Y le quitó una oreja, o sea, él quería detener los planes de Dios. Pero creo que nosotros, si fuéramos sido realmente amigos de Jesús, si fuéramos estado en ese tiempo, nosotros fuéramos reaccionado igual, ¿no? Y es interesante porque yo digo, wow, Dios, tú tenías un plan con la vida de Pedro, porque es increíble que él fue el único que reaccionó. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ver qué más pasó con Pedro, pero realmente yo creo que Pedro sí aceptó a Jesús en su corazón, y más adelante lo vamos a ver, y tal vez sus reacciones al principio no eran las adecuadas, pero era el proceso que Pedro estaba pasando. Entonces muchas veces nosotros como hijos de Dios también vamos a pasar por procesos, pero siempre vamos a tener un Dios, un Jesús que nos responde, ¿no? Y nos regaña como tal caso, y nos dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Entonces muchas veces nosotros podemos tener actitudes que no son correctas, y siempre va a haber un hermano, un líder que nos va a decir, hey, esto no se hace así, vuelve tu espada, actúa de la mejor manera. Y también Jesús le dijo, ¿acaso no puedo orar a mi Padre y en el acto me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así tiene que suceder? Jesús vino con un propósito, y él sabía que él iba a morir por amor a nosotros. Entonces es algo que nosotros debemos entender, ¿no? Y que Pedro se dejó llevar por un impulso carnal. Entonces nosotros muchas veces nos dejamos llevar por impulsos carnales, y recuerden que nosotros debemos andar en espíritu. Entonces esto también nos deja una enseñanza, ¿no? De que realmente nosotros debemos saber que el plan de Dios se va a cumplir siempre en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, el plan de Dios siempre se va a cumplir. Y en estos versículos podemos ver cómo el plan de Dios se cumplió, cómo Jesús tenía que morir para salvarnos a nosotros. Y en el versículo 50 y 55, en ese momento Jesús dijo a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? O sea, ¿acaso yo soy un ladrón? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste.
pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Realmente Jesús le dijo, mira, ustedes son unos hipócritas. Bueno, no se lo dijo de esa manera, pero les dijo así, ¿no? Yo me sentaba con ustedes, les enseñaba, les prediqué y realmente ustedes me rechazaron. Entonces, chicos, que nosotros tampoco seamos hallados como estas personas que Jesús les hizo milagros, Jesús lo hizo muchos prodigios que ya los hemos estudiado y realmente estas personas estaban igual que Judas, su corazón no era genuino. Pero Jesús tenía que morir para salvación de los que sí vamos a tener fe y de los que sí creemos. Entonces es muy bonito estos últimos capítulos de Mateo porque nos enseñan la sumisión del Hijo de Dios que murió por nosotros. No sé si tú eres consciente de lo que ha hecho Cristo. La cruz no es mentira, lo que pasó Jesús no es mentira y realmente nosotros debemos estar agradecidos cada día por nuestra salvación, porque realmente para Jesús no fue fácil tener que haber sido lleno de pecado, porque Él nunca había estado en una condición de pecado, pero por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, Él se hizo pecado para poder ser nosotros salvos. Entonces, chicos, nosotros tampoco debemos abusar de la gracia y como les digo, que nosotros no seamos unos Judas que decimos que estamos cerca de Jesús, que somos cristianos cuando realmente no somos cristianos. Y sabemos cómo terminó Judas, terminó muy mal. Más adelante lo vamos a ver. Él terminó suicidándose y realmente, a mi parecer, Judas no se arrepintió. Judas no alcanzó la salvación y realmente es triste, ¿no? Una persona que escuchó tanto a las palabras de Jesús, que Jesús lo consideraba un amigo y realmente él se dejó influenciar y dejó que en su corazón entrara el diablo por amor al dinero. Entonces reflexionemos hoy nosotros que si realmente nosotros vamos a ser amigos de Jesús, si nosotros aceptamos al Señor con nuestro corazón, que nosotros seamos un Pedro, pero no actuando cortándole la oreja a nadie, sino que más adelante nosotros podemos ver cómo Dios cambió la vida de Pedro y cómo Pedro predicó la palabra, fue un gran misionero y todos los discípulos, ¿no? Que realmente sí amaban a Jesús, fueron hechos con ellos grandes prodigios, fueron fundadas la primera iglesia y realmente eso es lo bonito de analizar, de que eran 12 discípulos, luego quedaron 11, pero esos 11 que Judas no estaba allá, esos 11 podemos ver de que ellos sí amaron a Jesús y entregaron su vida por él. Y realmente si nosotros hoy somos discípulos de Jesús, nosotros debemos también entregarnos nuestras vidas. Hoy en día no tenemos que entregar nuestras vidas, no vamos a ser crucificados boca abajo, no vamos a ser cortadas nuestras cabezas ni nada de esto, pero nosotros debemos crucificar algo que es muy difícil y es nuestra carne. Entonces les invito, chicos, a que cada día ustedes puedan crucificar su carne y cargar su cruz. Cada uno sabe cuál es la cruz que tiene que cargar y les animo a que nosotros seamos cristianos verdaderos y no seamos unos Judas, porque qué triste es que nosotros caminemos nuestra vida en esta tierra siendo unos Judas. Espero que este no sea nuestro caso y que realmente nosotros seamos los 11 y que seamos más de 11 incluso, que sí amamos a Jesús y que no seamos un Judas.